Buenas noches, gente de Río Primero y Zona de Influencia. Nos encontramos una vez más en esta edición de los Eternautas. Séptima edición, Séptima ¿no? edición. Como de costumbre vamos a presentar acá a los compañeros de aventura. A mi derecha lo tengo al analista literario, Elías. Qué bien. Cambié el género. No, Elías si yo Bonatari. me cambiase el nombre, me parece que Elisa quedaría mejor. Todavía no. Elías me Bueno, llamo, ¿no? y a mi izquierda, el señor experto en cuestiones musicales, Gustavo Pese. Buenas noches. Bueno, hemos tenido un pequeño traspié para comenzar el programa. Bueno, era para comenzar con un poco de humor también. Ah, qué Para- bien. Claro, para no hacerlo- cómico. claro, para no hacerlo ¿Y tan Gustavo cómo estructurado. sería tu nombre femenino? No, Gustava. no. Gustavina. ¿Y tú, Martín? Bueno, claro. Martina. Ese es fácil. Eh, bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, con mucha información, por eso lo hemos tenido que comprimir bastante y Sí. seguramente van a quedar muchas cosas Sí. afuera. Bueno, el otro programa fue bastante más sencillo porque hablábamos de nosotros. Pero en este nos hemos puesto las pilas, hemos estudiado. Ajá, hemos vuelto a agarrar los Y libros. acá agarré un libro, este que me prestaste, Martín, que es todos unos mostretos. Historia de la literatura argentina. Mira, vos lo estuve hojeando. Y es enorme este libro. Creo que si lo. Bueno, acá lo voy a mostrar un poquito a la cámara. Si se me llega a caer, va a ser un pozo, me parece. Así Y como- eso que ese es el primer tomo. No, el segundo, falta el primero, que es más o menos el mismo tamaño. Bueno, de ahí estuvimos sacando un poco de información, bueno, y hemos investigado por otras fuentes también. El programa de hoy se trata de generaciones literarias y musicales de nuestro país. Sí. O sea que tenemos un tema bastante Tremendo tema, sí, sí. extenso. Sí. Obviamente que lo hemos comprimido bastante Sí. sí. Bueno, hace poco fue el Día del Maestro, así que tendríamos que hacer una mención a los maestros. Yo me acuerdo, bueno, de la señorita Silvia, señorita Patricia, y un recuerdo para la señorita Olga y, y Griselda. Todos los Y- maestros de la infancia. Claro, de la primaria. Y hace poco yo estuve ahí, vos viste que ahora hay que enseñar un poco a los sobrinos, no sé si Martín, bueno, vos sos docente, Martín, pero yo le explicaba a mi sobrino y encontré una referencia muy interesante sobre la vida de Manuel Elias, de las tertulias sí. que se hacían, ¿viste? Y me encantó cómo estaba expresado acá en este libro. Dice: en la época de Manuel Belgrano era costumbre reunirse en las casas de familia. Esas reuniones se llamaban tertulias. Allí las personas mayores bailaban y tomaban té o café, con bocaditos dulces. A veces, en la estación de 37 lo hacían en el famoso salón literario. Sí, además, por ejemplo, esas tertulias no solamente eran reuniones sociales, también ahí se discutía, por ejemplo, de política, de filosofía. Claro. Sí. Lindo Por debe ser, ejemplo- ¿no? Imagínate una reunión de políticos ahora, no sé si va a ser tan elevada. Claro. Culturalmente. Hablan de encuestas, andás a saber que no. Vos sabés que ahí en un De cualquier documental, nivel los políticos. claro, en un documental de Felipe Piña, vieron que por ahí Felipe Piña explica la historia de manera muy descontracturada. Sí. Bueno, y ahí decía que las tertulias era el lugar donde las personas ricas iban a enganchar a su hija con algún militar, Ah. con alguna persona importante. Bueno, de hecho, San Martín conoce a su esposa en una de las tertulias. Bueno, Florencia Bonelli tiene varios libros que trata de esa época. Que dicen que por ahí en las tertulias siempre caía algún extranjero, algún inglés, Ajá, algún claro. español, y era como la radio portátil, porque él traía las noticias de Europa. Imagínense que en esa época no era como ahora, que en un segundo traías noticias. Entonces venía el tipo, contaba qué pasaba en Sí, pero Europa. también puede haber fake news también, ¿no es cierto? Sí, también, según los intereses. Claro. Y planteaba que había muchos problemas con el mate, porque claro, como no sabían lo que era el mate, por ahí dice que tapaban la bombilla porque chupaban muy fuerte, o se quemaban vivos porque estaban muy calientes, o por ahí se metían la bombilla en el ojo. Me hace acordar en la anécdota de José Manuel de Rosas y cómo surgió el dulce de leche, cómo lo descubrió. Claro, Es una anécdota que de- no la tengo acá analizada, pero es muy interesante, me acuerdo, me hiciste acordar de eso. Sí, yo sinceramente no me acuerdo muy bien, pero creo que como muchos de los inventos se descubre de Sí, se descubrió de casualidad. casualidad, sí, sí. Ahí nos avisan que tenemos un mensaje. Hola, buenas noches muchachos. La ópera Vos Marzo que mencionaron, la parte musical, la ópera, la escribió Alberto Ginastera. Es una obra que, bueno, acá en Argentina no se conoce mucho, pero sí fue estrenada en Estados Unidos, si mal. Muy, como siempre, muy interesantes los aportes que hace el profe Carlos. Sí, muy. Sí. Alberto Ginastero es todo un gran músico que fue muy reconocido, ¿sí?
igual que Mujica Lainez también en Estados Unidos ganaron premios incluso por esa ópera. Sí, bueno, eso también es un orgullo que podemos tener los argentinos, que hay Y muchos creo que ganó el escritores muy Premio buenos. Nacional de Letras también. El Premio Nacional de Letras ganó eso. Yo creo que sí, no estoy Y seguro, pero Ezequiel creo que sí. Martínez Estrada, que mencionamos, también lo ganó un par de veces a ese premio. Bueno, podemos hablar de la generación del 37, y vos que hablabas de los movimientos literarios, Martín. La generación del 37, lo que le llegó, al movimiento que le llegó de Europa, es el romanticismo. Claro, Al que en el romanticismo se le hace culto al sentimiento, a la libertad, Claro, muy bien. a nuevas formas expresivas y valores como la sociedad, los pueblos, las nacionalidades, la patria, tierra, el idioma, etcétera, ¿no es cierto? Llegó a la Argentina e influyó en el espíritu de la nueva generación argentina. Los jóvenes que habían nacido alrededor de 1810 y que tenían ya la edad de la patria, unos 20 y tantos años, ¿verdad? Como nosotros. claro. Y bueno, todo eso se concentró en la formación del Salón Literario, inaugurado el 23 de julio de 1837, con discursos de Juan Bautista Alberdi, José María Gutiérrez y Manuel Sastre, si no digo, o Marcos Sastre. Mi letra es medio ilegible, pero bueno, Marcos Sastre. El Salón Literario, donde también ahí se hacían tertulias. Claro. ¿No? Por ejemplo, Además, también una época bastante complicada por ahí para hacer este tipo de tertulias, porque bueno, recuerden que estaba en la época rosista, ¿sí? Claro. Y por ahí no había tanta libertad de expresión. claro, Como por ahí eso tenían hacer- que a veces huir a Uruguay, fueron varios. Claro, la mayoría fueron todos exiliados. Bueno, y en esa Mariquita época. Sánchez de Thompson, ahí en su casa, se interpretó por primera vez el himno nacional Sí. argentino. Así que mira vos qué productivas que eran las tertulias, ¿no? Sí, bueno, ahí ya que mencionaba Mariquita Sánchez de Thompson, me vino otra anécdota a la memoria. Cuando se produjeron las invasiones inglesas, vieron que los primeros que desembarcan es el regimiento de Escocia, de escoceses. Bueno, Mariquita Sánchez de Thompson fue una de las primeras que los vio descender. Y ahí, bueno, describía cómo se vestían con esas polleras a cuadros, las casacas rojas. Entonces, Era más. sí, Y ya era muy destacado. Bueno, nosotros hemos visto que ya un poco después, la primera poeta que integró así todo este grupo de escritores, las galas, ¿no es cierto? Donde no sabemos, ¿no? Frecuentar Sí. nosotros. Las galas, la primera mujer, digamos, que es incluida en ese selecto grupo de escritores, según en el libro que me prestaste, Martín, fue Alfonsina Storni, ¿no? Ya ahí a principios del siglo XX. Así que mira, en plano de igualdad con el hombre. Así como las mujeres han tenido que abrir paso y, digamos, en terreno hostil y han logrado. y ¿no? sí, Mucho. sí, lo que pasa es que tienen mucho talento también Claro, ni hablar. todas esas escritoras, ¿sí? También, por ejemplo, está un poco después, está Victoria Ocampo, que bueno, ella tiene la revista que fundó, la revista Sur, y a su vez está la revista Contorno, que acá hay como una diferencia, siempre ha habido diferencias, ¿no es cierto?, en Sí, el país. posturas Siempre ha estado antagónicas, sí. Claro, exactamente. Los de derecha, llamémosle como se diría hoy en día, y los de izquierda. La revista Sur era como considerada más de derecha, más así, más para la gente, ¿no? De esa ideología. Y Más después la revista conservadora. Contorno, claro, exactamente. La revista Contorno, más fundada por los hermanos Ismael y David Viñas, ya tiene otra perspectiva totalmente distinta, Era más de como- izquierda, digamos. Claro, más la vanguardia por ahí, Claro. del pensamiento. Bueno, claro. De esta manera pasaba la canción ¿Quién me enseñó? de José Larralde. Bueno, un poco seguimos hablando de las cuestiones de campo y todo eso. Elegimos esta canción que representa muy bien lo que es la música de la Pampa. Así que hemos seleccionado a este cantautor, Ujú. que todavía nunca lo he visto en vivo, pero bueno, eso es una asignatura pendiente que tengo. Bastante renegado. ¿Vive ¿no? aún Julio Sosa? No, era José Larralde. Pensé que estaba bastante. No, Julio Sosa después. Claro, sí. Así que sí, es un hombre grande y vive todavía. Hace poco murió el que era músico también, pero un género totalmente diferente a su tío. Tenía una banda de heavy metal. Y bueno, físicamente igual a José Larralde. Así con la barba larga, el pelo largo, pero bueno, más joven. Murió por el COVID. Creo, Pato Larralde se llamaba. Ajá. ¿Y estaba en alguna banda o era solista, digamos? Sí, está en una banda que se llama Los Antiguos. Que es Ah. una banda muy, por ejemplo, muy temática. O sea, ellos hacen de heavy metal, pero por ejemplo, tienen un disco dedicado a leyendas urbanas del campo. La luz mala, todo eso. Después tienen otro disco dedicado al fenómeno ovni. O sea,
están todos en esa onda. Así Muy interesante. Claro, por eso de ahí le capté la atención. Tendríamos que pasar algún día alguna No sé si es para pasar en la radio, porque es bastante pesado el estilo, pero sí está muy, muy Y interesante. hagamos seguramente algún programa sobre el rock pesado, ¿por qué no? No. Viste que Spinetta también estuvo en el rock pesado, en el hard Sí, rock. sí. Parece que no, ¿viste? Pero sí. Bueno, a mí particularmente me gusta todo lo que es heavy metal y eso, pero no sé si a todo el público por ahí. Y acá hay bandas, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Mauro Llanes, creo que es. Azul oscuro. Claro, Azul oscuro. creo que es de rock pesado, me parece que también. Claro, sí están ahí en ese estilo. Está la banda de nuestro amigo Daniel Gómez, Sí, de La ajá. Hormiga, que También. Mala conducta. claro, es más punk, Es punk rock. Sí. Sí, Ajá. sí. que es Mira vos. un fiel oyente del programa. Nunca agarrar la palabra, van a decir. Va a decir mi Ya no, papá, me imagino. Mi papá Con nombrarlo ya ganamos la cena nueva. Bueno, ¿ha quedado alguna generación ahí en el tintero? ¿O... Sí, que no la generación del 80. Ah, la famosa generación del 80, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la generación del Bueno, 80? la generación del 80, bueno, tiene rasgos comunes a cierto grupo de escritores, como el naturalismo, prosa fragmentaria, y hay gran variedad de tendencias. Sobresalen Miguel Cané, entre los prosistas, y Almafuerte. Tendrías que ponerte un Bueno, nombre y artístico también vos. de ahí tomó Pero vos tenés un nombre, perdóname. Sí. Vos tenés un nombre artístico porque ahí el personaje de tu novela tiene un nombre muy Ah, sí. artístico. que Sí, se lo sí, elegimos. de la ¿Cómo novela. se llamaba? Alfredo del Mar. ¿No era Adolfo? Adolfo. Adolfo del Mar. Adolfo. Te tenemos que hacer Siempre me nosotros confundo con Alfredo. Adolfo del Mar. Adolfo por Adolfo. Así que Por- por Becker y puede ser del- tu nombre artístico ahora, desde ahora en adelante. Gustavo quiere que lo llamen Adolfo del Mar. Seudónimo. Sí. No, les contaba que, por ejemplo, a Ricardo Iorio tomó el nombre de este poeta Almafuerte para bautizar una de sus bandas. Ajá. Sí, bueno, Almafuerte es un poeta muy, muy interesante que cuando sabíamos, me acuerdo cuando estábamos en cuarto grado o algo así, nos daban una foto y ahí ponían un poema para las maestras de Almafuerte. Me acuerdo. Y bueno, Miguel Cané tiene Juvenilia, Sí. una novela que acá la tengo, a ver si la voy a mostrar. La tengo en esta versión de anteojito. Yo me acuerdo cuando entré el primer año de la universidad, había unos chicos que estaban muy entusiastas con Harry Potter. Y yo les decía, no, yo prefiero leer Juvenil. Algo más nacional, claro. Claro, y me miraban con una cara como diciendo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y mira vos, y es una obra muy importante, ¿no? De Sí, muy. literatura juvenil, muy linda, que la verdad que todo el mundo Ahí debería. cuenta sus aventuras por el Colegio Nacional, me parece algo así. Sí, exactamente, Colegio Nacional de Buenos Aires. Y mira, acá dice algo muy lindo en el último párrafo de la novela, que bueno, tiene que ver con los maestros, que hace poco fue el Día del Maestro. Dice, bendigo mis años de colegio, y ya que he trazado estos recuerdos, que la última palabra sea de gratitud para mis maestros y de cariño para los compañeros que el azar de la vida ha dispersado a todos los rumbos. ¿Cómo no? Muy, muy lindas palabras para los Bellas maestros. palabras, sí. Bueno, no tengo el poema de Almafuerte, que también lo leería, pero bueno. ¿Y cuál decía? ¿El Piu Avanti ese, no? Creo que no tenía esa palabra, no. Ah, No. porque hay uno, bueno, que es uno de los más conocidos. Hablo de ya. la maestra como la segunda madre. No, este es uno que es como así un poema que tiene mucho optimismo. No te des por vencido ni aún vencido. Sí, Ese me acuerdo que yo famoso. entraba a una casa y tenían encuadrado ese. Bueno, yo me acuerdo porque mi papá lo tenía encuadrado ahí. No me diga. El famoso Piu Avanti, sí, todos los días lo leía. Pero no me lo acuerdo de memoria ahora. Pero sí me acuerdo que decía, no te des por vencido ni aún vencido. Sí, el clavo, algo de un clavo decía. Claro, sé como el clavo enmohecido que aún viejo y ruin sigue siendo clavo o algo así. Exactamente, sí. Algo similar, ya me están viniendo Qué bien. a la mente. Y lo que te quería agregar ahí, lo de la generación del 80, que muchos de estos escritores estaban muy relacionados con las clases dirigentes de la época. Ajá, ¿Sí? O sea que había una relación muy, muy estrecha con la clase. No cualquiera podía ingresar a sus filas, todos pertenecían a las altas sociedad. Era como, digamos, muy, muy cerrada la cuestión en política. Sí, pero viste, hay obras como esta juvenil de Miguel Cané que no son elitistas, la verdad que yo lo siento como que... No, yo digo que ellos eran elitistas, o sea, ellos pertenecían como a Ah, una casta, digamos, política. pero no Eh, se nota por ahí en las obras literarias que son como más Son un poco populares, digamos. Claro, Bueno, y como decía, es muy difícil encontrar en las reuniones de políticos, digo yo, algo similar, porque la cultura y la política iban como de la mano, ¿no? claro, sí, es como que estaban muy, muy relacionadas. Surgió de la política, de políticos, nació nada menos que
el Martín Fierro, bueno, Sarmiento era todo político y tiene grandes obras literarias. Bueno, qué interesante lo que acabas de mencionar, Elías, porque por ahí muchas veces cómo se usa la literatura para, por ejemplo, para hacer propaganda política. Por ejemplo, ahí cuando Sarmiento escribe el Facundo, obviamente que eso era todo un panfleto contra Juan Manuel de Rosas. Es más, Sarmiento lo escribe desde el exilio a ese libro e ingresa al país de Pero forma hay de que escribir un contrabando. panfleto así, Martínez, esto. Sí, No sé si alguien, ojalá o sea, los ahí, partidos políticos tuvieran un panfleto semejante. ahí él lo plantea como que lo escribe para Facundo Quiroga, Ajá. que eran medios parientes con Sarmiento, porque Sarmiento era Quiroga también de apellido, se estaban medios emparentados. Claro. Pero si vos te pones a leer Facundo, toda la mayoría de los palos se los tira a Rosas. Ah, sí. Y bueno, y por eso, como decíamos hoy, ingresa de contrabando al país. Si no, no sé cómo, creo que lo manda por correo y lo embebe en una sustancia que tenía un olor muy pestilente. Y bueno, Sarmiento ahí decía como que era un remedio para combatir el coqueliche, vuelvo a decir que era una enfermedad de la época. Entonces los empleados del correo ni se animaban a abrirlo eso. Oh. Y entonces así entraron los primeros libros de Facundo Sí. al país. Las ideas no se matan, ¿sabes? Claro, las ideas, eso lo escribió cuando... Escribió Sarmiento, sí, me cuando acuerdo se siempre fue. de esa. Bueno, Esa y frase. después, ya que mencioné a Martín Fierro también era como un panfleto en contra de Sarmiento, porque Sarmiento no... ¿Un panfleto, Martín? ¿Puedes decir? No, sí, pero digo, no un panfleto, pero como que tenía por ahí una crítica muy profunda a lo que eran las ideas de Sarmiento, Claro. que él despreciaba todo lo que era lo nacional, sobre todo a los gauchos. Yo nunca había dicho la famosa frase, no hay que economizar sangre de gaucho. Ah, sí. Entonces, y lo que hace José Hernández es exaltar la figura de Gaucho y por eso mismo es como que era muy contrario por ahí a las ideas, no solamente de Sarmiento, sino había muchos también que pensaban como él. Claro. Bueno, pero también en el siglo XX ha habido, ¿no? Ha habido también, porque los movimientos literarios no se han acabado nunca, es como... No, siempre se están, digamos, reconstruyendo. Es como un progreso de la libertad, digamos, a través de la Claro. literatura, digamos, ¿no? Porque ya en el modernismo, que es a la mitad, digamos, del siglo XX, ya se deja de lado todo aquello de las nacionalidades, ya se aburrieron de todo eso, ¿viste? Y bueno, ya hacen una cosa más universal, pero sigue estando todo este tema del elitismo, como decís vos, y hay grandes autores del modernismo, como Lugones, nada menos, que tiene obras como Lunar Sentimental, Odas Seculares, Romances del Río Seco, La Guerra Gaucha, y bueno, acá vemos en Lugones un autor, pero también, ¿sabes qué, Martín? En otro programa yo dije que Borges, en realidad lo había dicho Ricardo Piglia, y yo lo repetí, decía Sí. como que Borges había traído la literatura fantástica, pero había una trampita, porque Ricardo Piglia decía que en realidad era la literatura conceptual. Claro. El que trajo verdaderamente la literatura fantástica al país fue Lugones. Leopoldo Lugones, exactamente. ¿Y sabes cómo se llamaba el libro de Leopoldo Lugones sobre literatura fantástica? ¿Cómo se llama? Y es muy similar a tu obra Relatos Extraños. Se llamaba ¿En serio? Las Fuerzas Extrañas. Ah, mira vos. Hay un cuento muy, muy interesante de Lugones que se llama El Escuerzo. No sé si lo han leído. Sí, creo que está en ese ¿Está en esa libro. obra? Sí, sí. Bueno, que ahí más o menos ¿de qué trata este cuento? De que unos chicos matan un escuerzo y bueno, aparece la señora que trabajaba en la casa y le dice que no, que por qué mataron a ese escuerzo, que era de mala suerte, Ujú. que tenían que enterrarlo, porque si no el escuerzo moría y se llevaba el alma del que lo había matado. Bueno, cuando lo van a buscar no estaba el escuerzo, no estaba por ningún lado, bueno, y ahí empieza todo el desarrollo del cuento y empieza todo lo fantástico. Sí, bueno, ya hablaremos seguramente de la música, pero antes quisiera recordar que hoy también nació un autor que vos, Gustavo, sabes conocer bastante, lo mencionas, Mario Benedetti. Mario Gran Benedetti, poeta. Gran poeta. gran poeta y gran novelista, que yo leí La Tregua y vi la película, y la película es una de las mejores del cine nacional, y bueno, esa película a Juan José Campanella le impactó tanto que la considera la mejor película y creo que la considera la mejor película de Argentina. Sí, está muy buena la tregua. Y sí. de hecho él, Juan José Campanella, en sus películas El hijo de la novia y El secreto de sus ojos, hace muchos guiños a esa película. Bueno, de hecho en El hijo de la novia, claro, en El hijo de la novia está Héctor Alterio, que es Claro. protagonista de La Tregua junto con Ana, ¿cómo se llama?
Ah, Sí, y bueno, no mencionamos otros grupos que hubo ya más adelante. Los grupos, no, perdón, al comienzo. El grupo de Boedo y el grupo de Florida. de Florida, exactamente. El grupo de Boedo, viste que decíamos todo este tema de esta separación entre las ideologías. Bueno, el grupo de Boedo tenía, todo esto es en el año 30, ¿no? Tenía también una intención socialista. Claro. Ahí Y se ocupaban, claro, Roberto Aro, todo eso, ¿no? en el barrio, ¿no? En el barrio de Boedo, que es como un lugar donde había fábricas, operarios y demás, y es todo lo contrario al grupo de Florida que estaba en una calle céntrica. Claro, la famosa calle Florida. Exactamente. Eh, y en esa calle, bueno, estaba el famoso café La Richmond. ¿Te das cuenta? Sí. Ese café lo mencionan en El secreto de sus ojos, ¿viste? En una escena muy, muy interesante donde no está, bueno, el personaje de Ricardo Darín se llamaba Benjamín y el personaje de... Bueno, no me acuerdo. Pablo Rago. No, el personaje de Soledad Villamil, bueno, están... discutían ahí, ¿viste? Y después decían, bueno, vamos a tomar un café y personaje de Darín, Benjamín decía, vamos a los inmortales y después Irene, el personaje de Soledad Villamil, dice, no, mejor vamos a la Richmond y Darín le dice, no pensé en algo elegante, ¿viste? Ah, claro. O sea que ahí ya se notaba, digamos, que bueno, la diferencia, digamos, la diferencia de clases, la diferencia de... Que eso atravesó toda la historia, ¿no? Y se sigue, hoy sigue, ese tema sigue. Sí, en esas tendencias como que están Claro. muy marcadas. Está el Multimedios Clarín, que se considera como más derechoso, creo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, todo Página 2 y todo lo de izquierda, creo, ¿cómo se llama? Más progresista. Claro, exactamente. Progresista, sí. Digamos, conservador y progresista. Mm. Pero yo esos términos técnicos así, muchos no conozco. Pero, y eso que estudié Derecho Político y demás, pero no. Esos temas. Bueno, ¿hay algo más de estas generaciones literarias? ¿O ahí le damos paso a Y yo acá Gustavo? traje un machete de todas las generaciones literarias. Mira, esto también es el posmodernismo. Y bueno, acá dice, bueno, el vanguardismo es del fines del siglo XIX y primera década del siglo XX, donde buscan nuevas formas de expresarse y plasmar el cambio radical de la sociedad. Es un periodo de exploración, ya que está el surrealismo, juegan con el subconsciente, la imaginación, lo anticonvencional, ¿no? El impresionismo, el ultraísmo, que en eso estaba Borges y hay varios autores. Bueno, y después, bueno, está el postmodernismo y el modernismo que ya mencionamos. Y me acuerdo yo que Ricardo Piglia, que se llamaba Borges por Piglia, y ahí dice Piglia que bueno, antes estaban las ciencias sociales, como que quería aplicarse el mismo sistema para las ciencias naturales, ¿viste? El famoso positivismo. Claro, el positivismo, sí. Donde querían, bueno, ver la sociedad, estudiar la sociedad como si estuviera un científico viendo, no sé, una población de células en el microscopio, ¿ves? Pero sin embargo, en esa época era muy frecuente todo lo que es ocultismo, ¿no? Incluso José Ingenieros, que se considera todo un divulgador de esa corriente del positivismo, sin embargo, cultivaban el ocultismo y todo eso. Hay como una fascinación a ese tipo de ciencias Qué loco, ocultas, ¿no? por parte Claro. de muchos escritores, Bueno, no solamente de acá, sino de otros, de los Ricardo extranjeros Piglia también. dice que eso ocurría hasta la irrupción, digamos, del psicoanálisis y Freud, que ya, bueno, cuando hablaron del subconsciente, como que le quitó, digamos, Claro. el misterio. Y bueno, justamente Lugones tiene ahí esa obra que mencionábamos, Las Fuerzas Extrañas, donde irrumpe la literatura fantástica traída de Europa también, en Argentina. Y no mencionamos al primer poeta argentino, que es José Luis de Tejeda. Ah, claro, sí, que él lo tenía. Bueno, se lo considera como el primer poeta porque creo que él fue el que menciona ahí ¿cómo es? Ella menciona a Argentina ahí en su poema, ¿no? No, ese es el otro que mencionaste. El otro, no me acuerdo ahora. Miranda. Miranda, sí. Sí, no, yo fui ahí en la casa museo José Luis de Tejeda, que está ahí en la manzana jesuítica. Claro, porque era de acá de Córdoba. Y es muy lindo porque, viste, que es una ciudad bastante potente, bastante urbana, no sé cómo decirlo, pero que tiene muchos autos y demás. Pero vos entras ahí a ese lugar y como que vas a otra cosa. Yo sentía como
como que una cuestión como muy espiritual, ¿viste? Es Claro, más, muy- he estado Muy mística. he estado así como en conventos, pero afuera, digamos, en la sierra y todo, y no era tanto la espiritualidad que sentía como ahí adentro en esa casa, donde ya no hay monjas ni nada, solamente había una camita chiquita, digo, wow, muy chiquito, o no sé, o se torturaba, no sé, pero era muy interesante y muy bello, y la verdad que es una experiencia que la recomiendo. Y también leí a José Luis de Tejeda, lo leí en una obra, ahí en la, ¿cómo se llama? La Biblioteca Mayor. Y es bueno, es un poeta místico más que nada, ¿viste? O sea, porque vos, como decías, la religión y literatura y bueno y otras artes también han estado muy mancomunadas en Claro. esas épocas. Eh, ¿Cómo se dice a los de conventos de Santa Teresa de Jesús? Los carmelitas descalzos. Sí, los carmelitas. Bueno, creo que era un convento de carmelitas, si mal no recuerdo. Experiencia mística que había tenido y que creo que se le apareció la Virgen o algo por el estilo y le decía como que tenía que tener un convento, pero tiene no era religiosa, no, tiene un montón de hijos, José Ah. Luis El laico. Tejeda. Son las cosas más o menos que me acuerdo ahorita hace mucho que lo leí ahí en la biblioteca Mayor. Bueno, más o menos hemos hecho como una síntesis de todas las corrientes. Seguramente nos han quedado algunas ahí en el tintero. Yo les propongo ahora que escuchemos el segundo tema musical que tenemos preparado. Y antes de ir al tema musical, no nos olvidemos de comentarle a la audiencia que hay un tal sorteo vigente de los libros de Gustavo Exacto. y de mi libro. Cultura Rioprimense en la página, en Facebook, Cultura Rioprim, así se puede buscar en Twitter, y Eternautas-azul en Instagram. Y hay varios que ya se han anotado. También en las cuentas de ustedes, si ustedes comparten la aplicación y alguien les comenta con los datos. Claro, nosotros ahí vamos haciendo el registro y después el 28 de septiembre vamos a hacer el No sorteo. dijimos las generaciones del siglo XXI, ¿no? Ahí debe estar el grupo Saint Germain seguramente. Ah, o sea, más moderno. Con los grandes autores Martín, Gustavo y quien les habla. No, pero bueno, yo integré acá en el Río Primero, he integrado varios grupos y actividades, por ejemplo, el grupo Zacat, yo he ido a varios eventos, el grupo Rincón de las Palabras también, Ujú. y bueno, nuestro grupo. Así que